Hay una frase escondida casi al final de una de las cartas más antiguas de la Biblia que dice así: existe un pecado que lleva a la muerte, y existe un pecado que no lleva a la muerte. Está escrito allí, con todas las letras, en Primera de Juan, capítulo 5. Y tal vez nunca te hayas parado a pensar en el peso de esas palabras. Pero si lo hiciste, es muy probable que una pregunta haya comenzado a crecer dentro de ti. Una pregunta incómoda. Una pregunta que no se va fácilmente. ¿Será que yo ya cometí ese pecado? ¿Será que pasé de un punto sin retorno? ¿Será que Dios desistió de mí y ni siquiera me di cuenta? Si esta pregunta ya te quitó el sueño alguna noche, necesito que te quedes conmigo hasta el final. Porque hoy te voy a mostrar una verdad que lo cambia todo. Y es todo lo contrario de lo que el miedo te está diciendo ahora. Déjame empezar siendo muy directo contigo. Casi nadie entiende este versículo. Los pastores lo discuten desde hace casi 2000 años. La gente lo lee, se asusta y sigue con su vida cargando un miedo silencioso. Un miedo que aparece justamente en las horas más difíciles. En esa madrugada en la que estás acostado, mirando el techo en la oscuridad, y de repente piensas, ¿y si fui demasiado lejos? ¿Y si eso que hice ya no tiene perdón? Yo entiendo ese miedo. Y es exactamente por eso que quiero explicártelo de la forma más sencilla posible. Sin palabras difíciles. Sin clases complicadas. Como si estuviéramos sentados conversando, tomando un café, y me preguntaras de corazón, ¿existe realmente un pecado que hace que Dios termine con la vida de una persona? La respuesta es sí. Pero no de la manera que te imaginas. Y aquí es donde casi todo el mundo se pierde. Cuando la Biblia habla de un pecado que lleva a la muerte, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en el infierno. Piensa en perder la salvación para siempre. Pero la mayoría de las veces no es de eso de lo que habla el texto. Está hablando de algo que sucede aquí, todavía en esta vida. Y para que lo entiendas, te voy a dar una imagen. Una sola imagen, y quiero que la guardes, porque es la clave de todo lo que viene ahora. Imagina a dos personas caminando por un camino. Las dos tropiezan. Las dos caen con el rostro en la tierra. Por fuera, la caída parece igual. El mismo tropiezo, el mismo polvo, la misma rodilla raspada. Sin embargo, hay una diferencia que los ojos no ven. Una de esas personas estaba caminando hacia un lugar, tropezó, pero sigue mirando hacia adelante, hacia el destino que eligió. La otra ya se había dado la vuelta hace tiempo, cayó mientras caminaba en sentido contrario, alejándose cada vez más. Las dos están en el suelo, pero están mirando en direcciones opuestas. Guarda esta imagen, la dirección del alma. No es el tamaño de la caída lo que define dónde va a parar la persona. Es la dirección hacia donde está mirando. Porque el pecado que lleva a la muerte nunca se trató del tamaño del error. Siempre se trató de la dirección del alma. Déjame mostrarte esto con 3 historias. Historias de personas de verdad, con miedos de verdad, con fallas de verdad. La primera es la de una pareja. Marido y mujer, en la iglesia más antigua que jamás existió. Las personas de esta iglesia vendían lo que tenían y lo repartían con quienes lo necesitaban. Esta pareja también vendió un terreno. Pero acordaron entre ellos, en voz baja, en casa, mentir. Iban a entregar solo una parte del dinero y a decirle a todo el mundo que era el total. Fíjate en una cosa, no fue un momento de fraqueza. No fue un impulso. Se sentaron, conversaron, planearon la mentira con calma. Y cuando llegó el momento, mintieron mirando a los ojos.
Primero el marido. Después, horas más tarde, la esposa, quien tuvo la oportunidad de decir la verdad y eligió repetir la misma mentira. Los dos cayeron muertos allí. Y la Biblia dice que un gran temor se apoderó de todos. Ahora guarda esa historia y mira la segunda. Un rey. Un hombre que cometió cosas terribles. Deseó a la mujer de otro hombre, se quedó con ella y después mandó a ese hombre inocente a la muerte para esconder lo que había hecho. Mintió, manipuló, intentó cubrirlo todo. Por el tamaño del pecado, fue muchísimo peor que una mentira sobre dinero. Pero cuando alguien llegó ante él y le dijo en la cara, «Tú eres el hombre que hizo esto», algo se rompió dentro de él. No se defendió. No buscó excusas. No habló de la presión de ser rey. Se arrojó al suelo, lloró ante Dios y dijo, «Contra ti he pecado». Este rey se equivocó gravemente, pero no fue un pecado para muerte. ¿Puedes ver la diferencia? No está en el tamaño. El rey hizo cosas mucho peores que la pareja. Lo que lo cambia todo es la dirección hacia donde el alma estaba mirando cuando ocurrió la caída. Y ahí viene la tercera historia, que cierra este cuadro. Un gobernante poderoso, el hombre más fuerte de su tiempo. Dios le pidió, una y otra vez, que dejara ir a un pueblo que estaba esclavo. Y una y otra vez él endureció su corazón. No fue una sola vez, fue un patrón. Cada vez que decía que no, se volvía más fácil decir que no la siguiente vez. Cada rechazo lo endurecía un poco más. Hasta que llegó un punto en el que ya no podía volver atrás, porque había entrenado a su propio corazón para no sentir. Él no tropezó en el camino, se dio la vuelta, despacio, y fue caminando hacia el lado oscuro hasta que ya no pudo ver la luz. Y eso es lo que realmente es el pecado para muerte. No es un agujero en el que caes por sorpresa. Es una dirección que vas eligiendo, paso a paso, tan despacio que cada paso parece igual al anterior. No es una caída, es un camino. Ahora necesito darte la advertencia y el alivio al mismo tiempo, porque los dos van de la mano. La advertencia es esta: cada vez que sientes que te equivocaste y eliges ignorar esa voz dentro de ti, se vuelve un poquito más fácil ignorarla la próxima vez. Cada vez que silencias esa incomodidad, se vuelve un poco más baja. Nadie endurece su corazón de la noche a la mañana. La persona se endurece poco a poco, paso a paso, hasta que un día la incomodidad simplemente deja de aparecer. Y el silencio que queda no es paz, es anestesia. Es la señal más peligrosa de todas, porque la persona ya ni siquiera siente que hay algo mal. Pero ahora viene el alivio. Y presta mucha atención, porque para esto te pedí que te quedaras hasta aquí. Si tienes miedo de haber cometido ese pecado, ese miedo es casi una prueba de que no lo has cometido. Léelo otra vez, despacio. El pecado para muerte no viene acompañado de angustia, viene acompañado de indiferencia. La persona que de verdad está en ese camino sin retorno no pierde el sueño preguntándose si fue demasiado lejos. Simplemente ya no le importa. Ya no siente el frío porque se alejó demasiado de la fogata. Así que el hecho de que todavía sientas ese peso en el pecho, de que todavía estés aquí preguntándote, de que todavía estés escuchando este mensaje, no es el retrato de alguien que está perdido. Es el retrato exacto de lo contrario. Es la señal de que todavía hay alguien llamándote de vuelta. Tú no lloras por aquello que ya no amas. Entonces, déjame ayudarte a verte de forma muy práctica. ¿Cómo es alguien que se está alejando? Es alguien que se equivoca y se encoge de hombros. Que ya no se incomoda por lo que antes le dolía. Que dejó de orar y ni siquiera lo extraña.
Que busca excusas para lo que sabe que está mal y se enoja cuando alguien se lo señala. La señal no es el error, la señal es dejar de sentir el error. ¿Y cómo es alguien que todavía está siendo transformado por Dios? Es alguien que se equivoca y se siente inquieto. Que siente ese peso y no puede fingir que no lo sintió. Que regresa, aunque esté cansado, aunque esté avergonzado. Que todavía mira hacia arriba cuando cae. Mira de nuevo la imagen de las dos personas en el suelo. No es la caída lo que dice quién eres, es hacia donde giras el rostro después de ella. Y si te reconociste en el segundo grupo, incluso en medio de tus fallas, tengo algo que decirte con toda la certeza del mundo, el camino de regreso está abierto. Nunca estuvo cerrado para ti. Esa voz que te incomoda cuando te equivocas no es Dios condenándote, es Dios atrayéndote de vuelta. Son cosas completamente diferentes. La condena te dice que es demasiado tarde y te empuja lejos. El llamado te aprieta el pecho y te acerca. Y si estás sintiendo ese peso ahora, es porque la puerta sigue abierta. Lo más importante que puedes hacer hoy no es torturarte recordando tus peores momentos. No es tener más miedo. Si existe algo entre Dios y tú, ya sabes lo que es. Lo sabías incluso antes de que este video comenzara. Y el simple hecho de que lo sepas, de que todavía te duela, es la prueba viva de que no es demasiado tarde. La dirección de tu alma todavía puede cambiar ahora. Solo tienes que girar el rostro. Si este mensaje conmovió algo en ti, si en algún momento sentiste que estaba hablando directamente a tu vida, quiero invitarte a continuar este camino con nosotros. Suscríbete al canal, porque aquí seguiremos revelando estas verdades que casi nadie explica de forma sencilla. Y antes de irte, deja un comentario con 3 palabras, yo todavía siento. Porque si todavía sientes, todavía estás mirando en la dirección correcta. Y si conoces a alguien que lleva cargando este miedo en silencio, alguien que necesita escuchar que todavía hay un camino de regreso, comparte este video con esa persona. Puede ser que estas sean las palabras que estaba esperando para volver a girar el rostro.